Hola a todos y bienvenidos a nuestro podcast. Soy Pablo. Y yo soy Laura. Me alegra que estés aquí otra vez. Hoy hablamos de la nerviosidad al hablar. Quizá conoces esa sensación. Quieres decir algo, pero tu mente está vacía. El corazón late rápido, la voz baja y de pronto te sientes inseguro. Ese sentimiento es muy normal. Muchas personas lo tienen, sobre todo cuando hablan un idioma que no es su lengua materna. Exacto. Los dos vivimos momentos en los que la voz tiembla o la mente se vacía. ¿Por qué hablamos hoy de este tema? Porque la nerviosidad al hablar afecta a mucha gente. No estás solo. Muchos se sienten inseguros. Otro problema es que se subestima a menudo. Muchos piensan que es normal y que hay que vivir con ello. Pero eso no es verdad. Cierto, nadie está solo con la nerviosidad. Recuerdo mi primer pedido en una panadería. El corazón me golpeaba fuerte, aunque solo pedía un panecillo. Oh, sí, me suena. En mi caso fue una llamada en inglés, llena de errores de gramaticirca. Luego entraremos más en esas historias. Pero primero queremos explicar qué podéis esperar. Tranquilos, iremos despacio. Usaremos palabras simples y frases cortas. Si algo os gusta o toca, escribidnos. Tenemos curiosidad por vuestras experiencias. Quizá alguien vivió un fallo divertido, como yo en el supermercado, cuando mezclé bolsa con bola. Me reí cuando me lo contaste. Historias así muestran que los errores son normales. Totalmente. Nuestro objetivo hoy no es dar consejos perfectos, sino compartir sentimientos. Exacto, Pablo. Quizá eso traiga nueva calma a los oyentes. Sería bonito. Antes de empezar, un pequeño ejercicio. Inhalad profundo y exhalad. ¿Sentís ya algo de paz? De inmediato siento cómo bajan los hombros. Inhalar, exhalar. Muy simple, pero útil. Genial. Llevamos esa calma a los próximos capítulos. Ya tengo ganas. Yo también. En breve hablaremos del momento antes de la primera palabra. No os vayáis. Quizá algunos busquen ahora un té o un café. Va muy bien con un episodio tranquilo. Buena idea. Tengo aquí manzanilla. El aroma calma aún más. Yo estoy con un vaso de agua. Hasta el tintineo me ayuda a hablar más despacio. Pablo, ¿te sientes un poco nervioso por la grabación hoy? Un poco, sí. Los micrófonos siempre me mantienen alerta. Pero tu sonrisa tranquila me relaja. Me alegra. Me ayuda a imaginar que charlamos en el salón. Así lo haremos. Amigos, poneos cómodos. Enseguida empezamos de verdad. Genial. Ahora vemos un momento muy importante. Es el instante antes de empezar a hablar. Todo está todavía en silencio, pero dentro pasa mucho. Piensas, tu cuerpo se inquieta y dudas si decir algo o no. Muchas personas conocen justo este momento. Por eso es tan importante. O también muy aterrador. Mi corazón late fuerte antes de abrir la bocirca. Lo conozco bien. A veces parece una pausa que dura una eternidad. Exacto. Los pensamientos corren. ¿Qué palabras elijo? ¿Cómo suena mi voz? ¿Me entiende alguien? Primero siento las manos. Se ponen calientes y algo húmedas. Luego mi garganta se circa. A mí casi no me tiembla la mano, pero el estómago se encoge. Es como un nudo. ¿Sabes? Antes pensaba que solo yo sentía esto. Hoy sé que casi todos lo conocen. Sí, eso consuela.
Esta nerviosidad une a la gente, da igual la edad o el idioma. Recuerdo una clase en la uni. Tenía que dar una mini presentación. Solo 2 minutos. Y aún así fue, seguro, la charla más larga de tu vida, ¿verdad? Totalmente. Los segundos previos fueron peores que hablar. Mi pulso volaba. Tuve algo parecido en una fiesta familiar. Todos me miraban. Solo debía presentarme, pero me quedé en blanco. El silencio sonaba muy fuerte. Muy fuerte. Cada segundo parecía 10. Luego balbuceé mi nombre. ¿Y qué pasó? Nada malo. La familia sonrió. Después el hielo se rompió. Pero antes era puro hielo. Bonita imagen. Creo que el cuerpo envía señales de alerta, como pequeñas luces que se encienden. A veces veo esas luces, a veces las ignoro. Entonces la nerviosidad me sorprende el doble. Intento saludar esas luces. Ah, aquí estás otra vez. Eso quita algo de tensión. Interesante. Conviertes la nerviosidad en una invitada. Exacto. Una invitada puede quedarse, pero no tomar la casa. Sonrío ahora porque la imagen ayuda. Quizás nuestros oyentes lo prueben. Buena idea. Amigos, observad lo que pasa en vuestro cuerpo, sin juicio. Respirad hondo. Sentid el suelo bajo los pies. Eso conecta con el presente. He notado que, si muevo un poco los pies, la tensión se libera casi sin verse. A veces pongo una mano en el vientre. Así siento mejor la respiración. Pequeños gestos, gran efecto. Pablo, ¿has sentido alguna vez la cabeza totalmente vacía? Oh, sí. No había ni una palabra. Lo llamo el vacío de palabras. Para mí es como niebla. Las palabras están, pero no las veo. Bien descrito. Y entonces suele llegar una primera palabra simple. Quizá hola. Esa pequeña palabra es una llave. Luego se abren más puertas. Cierto. Un paso basta para seguir en movimiento. A veces ayuda a desviar la mirada un segundo, no mirar a todo el grupo. O sonreír a un rostro. Un ojo amable da valor. ¿Has tenido situaciones donde la nerviosidad se fue en cuanto empezaste? Muchas veces. Empezar es como saltar al agua. Frío, luego agradable. A mí también. Cuando fluyen las primeras frases, la voz se calma. Quizá los oyentes se pregunten si siempre funciona. Claro que no, pero muchas veces. Y cada pequeño éxito cuenta, hace la próxima pausa más corta. ¿Quieres compartir un mini ejercicio, Laura? Claro, imaginad que decís solo vuestro nombre. Alto, claro, lento, nada más. Después, exhalad profundo. ¿Notáis diferencia? Yo lo noto incluso al pensarlo en voz alta. A mí igual. Un nombre es familiar. Da seguridad. Y la seguridad reduce la nerviosidad, no del todo, pero un poco. Creo que eso basta muchas veces. Un poco menos de presión ya es éxito. Queremos saber si este ejercicio ayuda. Escribidnos. Quizá algunos oyentes tengan rituales propios. Un chicle, una piedra de suerte. O una canción suave en la cabeza. Todo vale si es amable. Lo importante es que el ritual sea pequeño. Si no, crea nuevo estrés. Muy cierto. Recordemos, la nerviosidad antes de hablar es normal. El cuerpo la muestra. Aceptar. Respirar. Empezar.
Ese es nuestro pequeño triple paso. Suena completo. En la próxima parte veremos situaciones donde la nerviosidad es más fuerte. Tengo curiosidad, así que quedaos y llevad vuestras nuevas llaves. Bienvenidos al capítulo 3. Ahora hablaremos de situaciones diarias que dan nervios. Muchos piensan enseguida en presentaciones, pero incluso la panadería puede dar estrés. Totalmente. Pido panecillos por la mañana y a veces siento presión detrás de mí. La cola crece, buscas la palabra y de pronto todo queda en silencio. Entonces quizá dices solo esto y señalas. Se siente infantil. A menudo tartamudeé cuando quería un café con leche de avena. Curiosamente, el barista sabe justo esa palabra. Aún así, la lengua se atacirca. Otro clásico es el teléfono, sin gestos, sin labios, solo voz. Oh sí. Cuando llama a una oficina pública, me siento al instante más pequeño. Apunto palabras clave antes, pero al sonar desaparecen por completo. O en el médico. Llaman tu nombre. Todos esperan. Estás en el foco. Cierto, pienso en cada movimiento, incluso en quitarme la chaqueta. Una vez me enredé con la bufanda y tardé una eternidad. ¡Qué vergüenza! La mayoría entiende, pero en nuestra cabeza se proyecta otra película. Esa película muestra desastres que nunca pasan. Aún así, temblamos. Hablemos de small talk, las charlas pequeñas en el ascensor o el bus. Oh, el ascensor es mi jefe final. 3 plantas pueden ser muy largas. Normalmente solo asiento. Luego me enfado porque perdí una oportunidad. Después pienso, ¿por qué no dije simplemente bonito día? Exacto, una frase suele bastar, pero en el momento parece gigante. Me ayuda a practicar frente al espejo. Digo frases diarias en voz alta hasta que suenan normales. Buena idea, yo practico al pasear, bajo, pero audible para mí. ¿Y las rondas en grupo, cuando todos se presentan? Mis rodillas se vuelven de gelatina. Oh sí, cuento por dentro cuando me tosirca, cada número sube la presión. Entonces casi no escucho a los demás. Una pena, porque sus historias son interesantes. Me pasa igual, pierdo el contacto, eso da aún más nervios. ¿Conoces las entrevistas grupales? Una mesa, muchas preguntas, muchos ojos. Por desgracia sí, mi garganta se siente como papel, las palabras raspan. Bebo agua antes, pero en la sala olvido la botella. También típico. Cabeza caliente, manos frías, extraña mezcla. Eso muestra que el cuerpo trabaja. La adrenalina lo revuelve todo. En el súper evito a veces la pregunta en caja. ¿Tienes tarjeta de puntos? Yo también. Olvido qué son los puntos, aunque los acumulo. Luego uno ríe, pero en el momento te quedas helado como un ciervo. Bien dicho. Reaccionamos como animales, aunque solo hagan falta palabras. Quizá ayude un cartel interior. Estás a salvo. Me lo imagino. Yo dibujo una luz verde en mi mente. Verde significa avanzar, hablar. Nuestros oyentes pueden buscar sus propios símbolos, algo que dé valor. Escribidnos si queréis. Tal vez nos inspiremos mutuamente. Otra situación es la ventanilla de correos. Muchos formularios, poco tiempo. Sí.
y la cola te respira literalmente en la nucirca. Siempre sudo al elegir el franqueo correcto. Un consejo mío. Una pequeña tarjeta con frases en el bolsillo. Ah, un mini chuleta. Buena idea contra el gran apagón. Lo importante es usarla de forma discreta. Nadie debe saberlo todo de memoria. Cierto. Aprendemos paso a paso. Hoy franqueo, mañana contrato. Bonita idea. Las pequeñas victorias construyen confianza. ¿Tienes otro ejemplo, Pablo? Sí. Charlas en el semáforo con vecinos. Esperamos, hablamos corto, cambia la luz. Esas charlas me cuestan porque deben terminar de golpe. A veces solo saludo con la mano. También es comunicación, pero sin palabras. Eso está permitido. No hay obligación de hablar siempre. Lo importante es no juzgarse. Cada día trae energía distinta. Muy cierto. Acumulamos experiencias. Los nervios solo indican que algo nos importa. Eso suena a buen cierre para este capítulo. Sí, hablemos en la próxima parte de los pensamientos que lo hacen todo más difícil. Bienvenidos al capítulo 4. Hoy miramos pensamientos que bloquean el habla. Los pensamientos pueden ser amigos, pero a veces son jueces duros. En mí empieza con una frase. Seguro que harás un error ahora. Oh, la conozco. Mi versión dice, todos se reirán si tropiezas. Esa voz interna suena fuerte, aunque fuera nadie diga nada. Exacto. A veces es solo un pensamiento rápido, pero quema mucho. Yo los llamo nubes de pensamiento. Entran y tapan el sol. Bonita imagen. Para mí son películas pequeñas, rápidas y dramáticas. ¿Qué película pasa mucho en tu cabeza? Título: No entiendo la pregunta y todos esperan horrorizados. Duro. Mi película favorita se llama Pablo olvida una palabra muy fácil. Sería gracioso si no fuera tan serio. Cierto. Pero vemos. Son solo historias, no noticias reales. Sí, pero el cuerpo lo cree al instante. Corazón y manos reaccionan. A veces me pregunto, ¿quién escribe este guión en mi cabeza? Quizá experiencias viejas, una maestra que se rió, un momento vergonzoso. Posible. O queremos ser perfectos y ponemos la barra muy alta. Perfecto suena seguro, pero es una trampa. El habla vive de fallos pequeños. Total. Sin fallos no habría recuerdos divertidos. Correcto. Ni pasos de aprendizaje. Los fallos muestran dónde crecemos. Aún así, el pensamiento sé perfecto vuelve una y otra vez. Entonces intento permitir un error pequeñito de forma consciente. Interesante. ¿Un ejemplo? Digo adrede una palabra sencilla en vez de un sinónimo difícil. Listo. Así la mente ve que el mundo no se acaba. Exacto. Después pensar es más libre, como una corbata suelta. Uso humor. Imagino la voz como una caricatura. Como un personaje de cómic que exagera. Sí. Entonces da menos miedo. Incluso puedo reír. Reír desarma muchos pensamientos. El juez pierde su martillo. Seguro que nuestros oyentes conocen frases propias. Hablo muy lento o mi acento es terrible. Quizá escribidlas en papel, así se ve. Son solo palabras. Luego poned una verdad al lado. Por ejemplo, mucha gente me entiende igual. Buen ejercicio.
Lo hago a menudo en la cafetería con mi cuaderno. Por cierto, los pensamientos llegan en grupo. Uno negativo atrae al siguiente. Como patatas fritas. Cuesta parar con una sola. Exacto. Por eso ayuda una palabra de paro. La mía es pausa. La mía es respira. La digo bajito y respiro profundo. En ese momento la cadena de pensamientos se corta un poco. Suele bastar para decir la primera palabra real en voz alta. Un día dije pausa, incluso en alto. El interlocutor rió. Yo también. Bonito. Reír une y suelta tensión al mismo tiempo. ¿Y las comparaciones? A menudo me mido con hablantes nativos. Yo también. Entonces, recuerdo, ellos practican su idioma toda la vida. Exacto. Nosotros quizá solo unos años. Aún así, tenemos esta charla. Eso es un éxito. Quien escucha ahora también aprende. Debemos celebrar logros, incluso pequeños. Una frase sin trabas. O un gesto amable del interlocutor. Señal de que la comunicación funciona. Resumamos. Los pensamientos pueden ser ruidosos, pero elegimos si escuchar. Y podemos poner pensamientos nuevos y amables. Así hablar es más fácil. Con eso cerramos este capítulo. En la próxima parte veremos cómo la experiencia cambia los nervios. Empieza el capítulo 5. Ahora hablamos de experiencias que han cambiado la nerviosidad poco a poco. Sí, los sentimientos cambian con los años. A veces es más fácil, a veces más duro. Mi primer año en Francia fue duro. Cada frase se sentía como un examen. Lo recuerdo. Practicabas mucho, pero tu voz y tus manos temblaban igual. Luego llegó una vecina, mayor y amable. Hablaba despacio conmigo cada mañana. Tras 3 semanas noté que mi cuerpo se quedaba más tranquilo. Eso muestra que la repetición funciona como un suave entrenamiento. Los músculos aprenden calma. En mi caso, un grupo de teatro fue clave. Yo tuve un papel muy pequeño. Valiente. ¿No estabas muy nerviosa en el escenario? Claro que sí. Justo antes de salir quería huir. La directora agarró mi mano. Susurró: respira, solo respira. De golpe sentí suelo bajo mis pies. ¿Y después? Dije mis 2 frases. El público aplaudió por la escena, no por mí. Pero mi cabeza entendió. Puedo hablar ante gente y seguir viva. Ese es un momento clave. Vivido una vez, queda como prueba en la memoria. Yo tuve algo así en el club deportivo. Tras entrenar, alguien preguntó de dónde era. Antes habría respondido con pocas palabras. Ese día hablé 3 minutos. Wow, 3 minutos son largos cuando acecha la nerviosidad. Sí. Casi no sentí el tiempo porque el tema me importaba. Me sorprendió lo amable que puede sentirse la atención. Quizá ese sea el centro. Cuando importa el contenido, el ojo del ego se encoge. Buen punto. Sin embargo, hay días donde vuelve el viejo miedo. Me pasa en vacaciones, nuevos dialectos, nuevas normas. Los nervios vuelven frescos. Entonces me ayuda a recordar momentos positivos. Pienso, ya lo lograste una vez. Escribo esos éxitos en un cuaderno pequeño. Mientras espero, leo 2 líneas. Es muy listo. Una prueba portátil contra la crítica interna.
Exacto. A veces basta musicirca. Una canción me recuerda a charlas que salieron bien. Guardo un audio donde hablo fluido. Lo oigo antes de reuniones. Es como auto-coaching en podcast. Muy bien. Hablemos de pausas. Antes quería llenar cada hueco enseguida. Yo también. El silencio sonaba a fracaso. Ahora disfruto pequeñas pausas de aire. Un curso de locución me ayudó. El coach dijo, la pausa es regalo para el oyente. Bonito. Una pausa deja que las ideas lleguen. También muestra confianza. Desde entonces cuento a veces 1, 2, por dentro antes de responder. Siento el aire en la nariz. Eso me aleja de los pensamientos locos. Nuestros oyentes pueden practicar hoy la pausa. Di una frase y guarda 2 segundos. El mundo no se cae, lo prometo. Otro tema es la aceptación. Podemos estar nerviosos y aún así hablar. Sí, a veces me digo, hablo aunque tiemble. Funciona. Aceptar cambia la lucha en cooperación. Cuerpo y mente trabajan juntos. Exacto. Y si nada sale, ayuda a decir suave. Estoy un poco nerviosa ahora. Muchos sonríen con empatía. La tensión baja enseguida. Debemos cerrar este capítulo. Siento que aparece un hilo claro. Correcto. Vimos que experiencias positivas repetidas, pausas y aceptación calman los nervios. Empiezo a sentir el tema cerrado. Yo también. Quizá luego sea buen momento para resumir todo. De acuerdo. Hagamos ahora una pequeña pausa y rematamos en el último capítulo. Antes de la pausa quiero compartir una mini anécdota. Adelante. Me acomodo. La semana pasada pedí croissants en Francia, pero en español, porque no sabía francés. El camarero sonrió y contestó en español. De golpe ya no estaba nerviosa. Eso muestra que el mundo es a veces más pequeño de lo que creemos. Exacto. Ese momento inesperado duplicó mi confianza. Sorpresas así son como niveles extra al aprender. Quizá nuestros oyentes vivan pronto un nivel extra. Se lo deseo a todos. Gracias por la anécdota. Ahora la pausa sí encaja. Muy bien. Respiramos un momento y nos oímos en el capítulo final. Amigos, bebed un sorbo de agua, estiraos y dejad que todo se asiente. Buen consejo. Contaré hasta 5. 1, 2, 3, 4, 5. Hasta ahora. Pausa ya. Bueno, hemos llegado al final de nuestra charla. Sí, todo queda completo. Estoy muy contenta. Creo que esa es una buena frase para cerrar. ¿Debo resumir todo? Con mucho gusto. Hoy dijimos primero hola y presentamos el tema. Después hablamos del momento antes de la primera palabra. Describimos manos calientes, gargantas secas y corazones rápidos. Luego pasamos a situaciones diarias como la panadería, el teléfono y el ascensor. Reímos de pequeños fallos y sentimos un estrés común. En la cuarta parte miramos nuestros pensamientos. Descubrimos películas duras en la cabeza y aprendimos a decir pausa o respira. Después contamos historias que cambiaron la nerviosidad poco a poco. Aparecieron la vecina amable, el grupo de teatro y el entrenamiento en el club. Vimos que repetición, victorias pequeñas y pausas sinceras ayudan. Hablamos de aceptación y del valor de ver la nerviosidad como invitada. Al final recordamos que los errores son normales y crean unión. Ahora hay 3 herramientas claras: respirar, pausar, sonreír.
Además, un cuaderno de éxitos es muy práctico. Invitamos a los oyentes a compartir rituales y símbolos propios. Todo dibuja una imagen amable. La nerviosidad sigue, pero baja de volumen si la escuchamos, la saludamos y seguimos hablando. Espero que este resumen sea fácil de recordar. Recordamos también que la voz suele calmarse cuando sale la primera palabra. Mencionamos ejercicios simples como decir el nombre alto o sentir los pies. Estas acciones construyen un puente del pensar al hablar. Gracias, Pablo. Lo resumiste claro y amable. Con gusto. Disfruté mucho nuestro intercambio. Me gustó especialmente lo abiertos que fuimos con el miedo. Sí, la apertura hace el tema más ligero. Queridos oyentes, muchas gracias por escucharnos. Fue genial que reservarais vuestro tiempo. Si tenéis deseos o historias propias, escribidnos. Esperamos cada mensaje y cada pequeña experiencia. No olvidéis hacer pausas y ser amables con vosotros. Exacto. Recordad, la nerviosidad es solo una visitante. Y cada visitante se va algún día. Ya tengo ganas de nuestro próximo episodio. Yo también. Seguro será interesante otra vez. Entonces por hoy decimos adiós. Adiós y sed valientes. Antes de cerrar del todo, un último pensamiento mío. Mañana busca una tarea de habla mínima y hazla lenta pero consciente. Es una idea bonita. Un paso al día basta. Apunta cómo fue y celebra el éxito. Nos alegraremos de vuestros pequeños triunfos. Ahora sí, muchas gracias y hasta muy pronto. Cuidaos y mantened la curiosidad.